Buenos días, ¿cómo están? Yo también. Ah, ¿Cómo están, hermanos? Muchas gracias por así permitirnos dar este tiempo. Siempre, cada mañana, nosotros tenemos así hora piadosa, pero ah, este tiempo para los predicadores y también para los que escuchan, para todos, es un tiempo muy precioso. Dios, le damos gracias a Dios ah, por así permitirnos la iglesia y permitirnos este espacio siempre en la mañana para alimentarnos con pan espiritual. Vamos a leer hoy acá 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. Primero Corintios capítulo 9, versículo 1. Voy a leer desde 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí, para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿A quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Así nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Ah, es gran cosa si sigaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque, ah, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, ah, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ahí de mí si no anunciaré el Evangelio.
Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presenté gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho el siervo de todos para ganar a mayor número. Hasta aquí leímos. Ah, este capítulo nos muestra sobre nosotros. Apóstol Pablo fue apóstol y fue siervo. Entonces tenía un cargo de, sí, tenía un cargo dentro de la iglesia, ¿no? Pero ah, no, apóstol Pablo no solamente está diciendo a los que tenía el cargo, sino a los hermanos. Por medio de su vida quería mostrar un ejemplo de cristiano. Entonces, por, por sentir, yo tengo que vivir como esta manera, ah, o cómo así puedo vivir. Pensando eso, también puede sentir carga. Como nosotros viendo Pastor Supar, yo no puedo vivir como Pastor Supar. Así pensando, así también sintiendo carga, así se aleja de ese ejemplo. Aquí, aquí ahora en Zoom, ah, muchos hermanos están participando a la hora piadosa y está escuchando la palabra, ¿no? Pero no solo los hermanos están escuchando aquí, sino así fuera de la pantalla. Aquí están los miembros de la iglesia, los que viven dentro de la iglesia. Aquí hay hermanos, también hay ministros, ah, los seminaristas y también los voluntarios, los jóvenes, así. Están viviendo en la iglesia, también está escuchando. Oh, en el caso de los jóvenes que viven aquí, los voluntarios, sí, yo así, más que todo, yo así estoy encargando sobre su vida también, sobre su vida y también ah, ah, sobre su horario, calendario, sobre sus trabajos, ah, así encargo. Prácticamente es un poco difícil así monitorear cada uno, así, pero sí. Entonces, yo a veces a los jóvenes, ah, como digo, es que hay que controlarlo. Entonces, diciendo algo como, como tipo regaño, ¿no? Así, hablando, a veces, sí, así pasa. Pero ah, es que, por lo menos, ¿no? Ellos viven muy diferentemente, así comparando en su casa. Ellos, así, Dios les llamaron, Dios les llamó y ahora está viviendo aquí. Pero comparando con la vida de su casa, no es tan fácil aquí. ¿Por qué? En su casa, ¿cómo podría vivir? Así, en su manera, en su cuenta. ¿Cómo, cómo quiera, así puede vivir? ¿Sí? Sin escuchar como orden o sin seguir el horario de la iglesia. Así puede vivir. Pero aquí, ah, más que todo, hay que ah, seguir, hay que hacer el trabajo de la iglesia primero, más que
sus cosas. Entonces, por lo menos, ellos viven muy diferentemente que la vida de su casa. Entonces, entonces, ah, como los jóvenes, los voluntarios, así probando esta vida, también los voluntarios para qué, también preparando para viajar a otro país, ¿no? Durante un año, haciendo Junioskor, así siendo misionero temporal. A ellos también está probando la vida de los cristianos, ah, de la vida de apóstol Pablo, la vida de pastor Oxopar. Sí, como no podríamos así comparar prácticamente con la vida de pastor Oxopar, pero está aprendiendo. Y también es un inicio de aprendizaje. Entonces, parece, parece esta vida así viendo hacia, desde lejos, viendo la vida de los cristianos, parece, es una carga. Apóstol Pablo ahora está diciendo, ah, capítulo 9 versículo 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esta vida, ¿cómo nos parece? Viendo esta palabra, yo no podría vivir como apóstol Pablo, yo no podría vivir como el pastor Juan, o no podría vivir como pastor Oxopar. ¿Cómo de esta manera nos, sí, como, así nos hace entender? Entonces, la gente, no conociendo bien, ¿qué vida selecciona? Una vida que vive para sí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque parece es más fácil y es más, es mejor o parece es una vida más feliz. Por eso, en el lugar de vivir por el Evangelio, si elige una vida que vive para sí mismo. Pero en esa vida hay gran error. ¿Por qué? Primero, primero, uno no puede vivir para sí mismo. Aunque quiera vivir para sí mismo, no puede vivir para sí mismo. Nosotros sabemos que cuál es, qué cosa así puede, ah, así, o para nosotros, qué cosa necesitamos, qué cosa nos hace feliz. Nosotros sabemos. Sí, la gente piensa que saben sin Dios, pero realmente nosotros no sabemos qué cosa si puede, qué cosa nosotros necesitamos, qué cosa ah, así para mejorar nuestra vida. Para mejorar nuestra vida, la gente como piensa, o ganando dinero, o así consiguiendo ah, una casa buena, o consiguiendo un trabajo. Así piensa, pero realmente, después de terminar de hacer todo eso, por fin, ¿qué encuentra? Realmente no sabe qué cosa así necesita en su vida. Como, aunque quiera vivir para sí mismo, pero no sabe cómo. Pero en el lugar de seleccionar el evangelio, así viviendo, así tratando de vivir para sí mismo, por fin encuentra una una situación. Entonces, primero, uno no puede vivir para sí mismo, no sabe cómo vivir
para sí mismo. Pero si viviendo para sí mismo, por fin encuentra una vacía, una vida vacía. Segundo, ah, nosotros, ah, eh, ¿por qué vive? Porque para sí mismo. ¿Por qué? Piensa que así puede hacer a sí mismo feliz, así viviendo a sí mismo. Pero nuestro deseo no es eso. ¿Por qué? Dios, por medio de perdón del pecado y también entregándonos el Espíritu Santo, ya en nuestro corazón ah, tenemos el deseo para vivir por el Evangelio, para el Evangelio. Uno no puede vivir para sí mismo, tampoco nosotros, los cristianos, no tienen el deseo de vivir para sí mismo, sino para el Evangelio, así quiere vivir. Los cristianos tienen ese deseo. Pero Satanás engañándonos, ¿cómo nos hace pensar? Tú no puedes vivir para el Evangelio como pasó su par, como pasó Juan. No puedes vivir. Tú quieres esto, tú tienes ese deseo. Dejando este deseo, ¿tú puedes vivir? No, nunca puedes. Aquí los jóvenes, antes de venir a la iglesia, viviendo en su casa, no sabía sobre ese deseo. ¿Sí? Yo quiero vivir para esto, yo quiero para eso. O yo tengo este deseo. Así vivía, pero así encontrando la iglesia, ¿qué está conociendo? Así viviendo dentro de la iglesia. Sí, como también se chocan con unas cosas que no le gusta al principio, ¿no? Pero por fin, poco a poco, ¿qué encuentra sobre el deseo verdadero que Dios les dio? Ah, mi vida es para el Evangelio y también Dios me da este deseo para vivir por el Evangelio. Está aprendiendo eso y los seminaristas o los ministros, después de conocer ese deseo, ahora está preparando para entregar toda su vida en ese deseo de Dios. Entonces, Entonces, apóstol Pablo, ¿cómo puede vivir así? Ah, vamos a ver. ah, Capítulo 9, versículo 12. Versículo 12 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Cómo les parece? Eh, Está aguantando así sus deseos o sus derechos por el evangelio. Así viendo lejos, desde lejos, entonces esa vida, ¿cómo nos parece? Así, tengo que aguantar eso, no podría hacer eso por el evangelio, parece, es una carga. Así nos sentiría, si viendo desde lejos. Pero, para apóstol Pablo, ¿por qué puedo decir eso? Porque para apóstol Pablo, así deseo de Dios, deseo espiritual de Dios, así estuvo en su corazón. Por eso, más que su deseo que tenía antes, más que el deseo carnal que tiene, más que todo en su corazón tenía
gran deseo para vivir por el Evangelio. Eso no es de apóstol Pablo, sino es de Dios. Entonces, nosotros, ¿cómo es? Nosotros también igualmente tenemos este deseo, pero no conociendo, así desde lejos viendo, a esa vida no me gusta, esa vida me hará difícil. Así piensa. Y después los cristianos también vive para su vida, para sí mismo, así quiere vivir. Pero por fin, siendo cristiano, nunca puede vivir para sí mismo y tampoco puede vivir en la vida feliz porque eso no es su deseo. El deseo verdadero para los cristianos es una vida por el Evangelio. Apóstol Pablo está mostrando un ejemplo de los cristianos, no solo de los ministros, o no solo de los que tiene un cargo, sino su vida es de cristiano. Y apóstol Pablo mostrando su ejemplo, así Dios quiere que vivamos como este ejemplo. Y como ejemplo de Pastor Supar, como ejemplo de Pastor Juan. Uno entregando toda su vida en el Evangelio, ah, ¿cómo nos parece? Y así los jóvenes aquí aprendiendo la vida y también se enviará a otro país. Y durante un año, así confiando en Dios, confiando en el Evangelio, va a vivir ahí y también entregando su vida, así totalmente, ¿no? ¿Y qué va a encontrar? Ah, allí metiéndose en esa situación, ¿no? Que solamente ah, hay que confiar en Dios. Hay que encuentra, ah, yo antes vivía para mí mismo porque yo pensaba que yo tendría que hacer cosas para mí mismo, pero en el lugar de vivir para mí mismo, si Dios hace para mí ah, esa vida, es mucho mejor. Esa vida hace aprendiendo también, ah, así va a aprender la vida de apóstol Pablo. Realmente nuestra vida ah, no es nuestra. Ya después de recibir la salvación, nuestra vida no es nuestra, sino es de Dios, es el Evangelio. Vamos a ver un versículo, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 9. Segundo Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Como aquí dice, ya nosotros morimos después de recibir la salvación. Es que ah, más claramente, más exactamente cómo es, nosotros ya conocemos que ya morimos, ya, ya, así, ya recibimos la sentencia de muerte. Ya ahora conocimos. Y después, por la fe, recibiendo el Evangelio, también recibimos el perdón de pecado. Pero realmente en nuestra vida ya no hay nuestra vida. Dios
por medio de este evangelio nos está enseñando esa vida, ¿no? Ya nosotros no estamos, y nosotros ya recibimos la sentencia de muerte. Ah, Ahora, Dios, ¿cómo quiere que vivamos? Así, confiando en Dios. Así Dios quiere que vivamos, porque en nosotros no hay ninguna cosa para creer y ah, para, para nosotros no hay nada para creer. Y Dios, nosotros conociendo esta verdad, Dios, ¿cómo quiere que vivamos? Así, confiando en Dios. Entonces, así volviendo aquí, capítulo 9 de 1 Corintios, ah, apóstol Pablo, así mostrando sobre su vida en este capítulo. Realmente Dios nos preparó una vida mejor, la mejor vida, por así como el ejemplo de apóstol Pablo. Nosotros, así aprendiendo esta vida y nosotros conociendo esta vida, así viendo desde lejos a un cristiano, ¿cómo pensaría? Esta vida parece, nos da mucha carga. Yo no podría vivir así. Así Satanás nos engaña. Pero Dios, ¿qué nos muestra? Esta vida es más feliz, más, ah, más importante en nuestra vida. Y nosotros ya recibiendo esa sentencia de muerte, no tenemos algo para creer en nosotros, sino Dios por medio de eso, Dios quiere que vivamos confiando en Dios. Y ahora terminando el campamento mundial, otra vez iniciamos este año, ¿no? Y hay muchísimas cosas para avanzar, para trabajar. Eso nos da gran gozo. Ah, y ahora, como los que viven en la iglesia o los trabajadores, no pueden pensar sobre nuestra vida. No hay espacio. Eh, pero eso nos da gran gozo, gran felicidad. Los que ven desde lejos de la iglesia, ¿cómo piensan? Así no podría vivir. Yo no tengo ese corazón, ese deseo. Pero realmente Dios como qué deseo nos dio. Un deseo que tiene apóstol Pablo, el deseo que tiene pastor Oxupar, pastor Juan. Nosotros, nosotros, ¿cómo queremos vivir? Como versículo 14 de capítulo 9. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esta vida no es de Pastor Supar, tampoco es de Pastor Juan, sino de los cristianos. Ah, es nuestra vida. Y nosotros viviendo así, eso es una vida más feliz para nosotros. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Apóstol Pablo, como estos versículos, él así abandonó sobre sus deseos o sobre su libertad. Estaba libre para todos, pero abandonó esa libertad, siendo el siervo. ¿Para qué? Para ganar mayor número. Eso es el deseo de los cristianos. No es de apóstol Pablo, sino es mi deseo, es su deseo.
es el deseo de cada hermano. Entonces, si Dios, ¿cómo quiere que vivamos? Nosotros viviendo por el Evangelio y Dios quiere vivir para nuestra vida. No es que nosotros vivimos para nuestra vida, sino nosotros vivimos para el Evangelio y para eso Dios hace para nuestra vida. Así Dios quiere que vivamos. Realmente ah, quiero que conozcamos nuestro deseo verdadero y realmente vamos a encontrar a una vida más feliz con la iglesia, con el Evangelio. Ahora hasta aquí, vamos a orar. Padre Dios, le damos muchas gracias. Dios, usted nos permitió esta iglesia ah, que anuncia el Evangelio, ah, así que perdona el pecado. Antes de conocer este Evangelio, nosotros realmente así vivíamos nuestra vida y no sabíamos eh, este gozo verdadero. Pero siendo cristianos, también algunos hermanos, algunos cristianos viven para su vida porque no conoce así exactamente sobre el deseo que Dios nos entregó. Como apóstol Pablo, ah, no usaba su derecho para disfrutar, también para, para ser libre de todos. Pero el apóstol Pablo así tenía gran deseo de ganar a mayor número, así abandonando su derecho, su deseo, porque el deseo que Dios le entregó era mucho más grande que su deseo carnal. Pero no solamente apóstol Pablo dio a usted, sino Señor, usted nos entregó el mismo deseo para que nosotros vivamos por el Evangelio en el lugar de vivir para nuestra vida. Usted mismo así quiere trabajar en nuestra vida y para que nosotros solamente podamos vivir por el Evangelio. Realmente ahora los hermanos que viven en la iglesia, también los hermanos que están acompañando juntos con la iglesia, están conociendo esta vida. Realmente esta vida nos hace más feliz y así nosotros viviendo por el Evangelio, usted mismo trabaja en nuestra vida. Por favor, guíe a los hermanos a esta vida para que conozca su deseo verdadero, su deseo espiritual que usted ah, nos entregó. Le damos muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos.